6, versículos del 8 al 20. Dice así la palabra del Señor. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. Y conspiró contra él su siervo Zimri, comandante de la mitad de los carros. Y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Zimri y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa, sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Así exterminó Zimri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú. Por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y en el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri, y reinó 7 días en Tirsa. Y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos, y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército, en el campo de batalla. Y subió Omri a Gibetón, y con él todo Israel, y sitiaron a Tirsa. Mas viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo, y así murió, por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. El resto de los hechos de Zimri y la conspiración que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Señor, añada bendición en su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad. En ella, Señor, somos guiados. Ella es lumbrera nuestro camino. En ella nos deleitamos, Señor, porque conocemos lo que tú anhelas de nosotros y lo que tú nos enseñas. Guíanos en este tiempo de este sermón. Ayúdanos a atesorar tu palabra en nuestros corazones, y que tu Santo Espíritu nos ilumine, y que tú, Señor, en medio de la debilidad, sea tú glorificado, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hoy retomamos nuevamente nuestro estudio sistemático del libro de Primera de Reyes. Y en esta mañana estamos hablando acerca de 2 reyes, de Ela y de Zimri. Debemos nosotros en primer lugar entender que estos reyes representaban al Israel nacional del antiguo pacto, que tenía la promesa de gracia, pero que tenía que ser salvo por medio de la fe en las promesas. Eso nos llevaría a guardar la ley moral, pero ellos no miraron la esperanza bienaventurada en el ungido de Dios, ya que ellos, como ungidos para gobernar sabiamente, demostraban la necesidad del verdadero ungido, el que no solo gobernaría un pueblo o un reino físico, sino un reino espiritual. Por eso el reinado de nuestro Señor Jesucristo, el que Él estableció, es un reinado eterno. Teniendo nosotros esto en mente, me gustaría que meditáramos sobre el camino que los hombres siguen en este mundo. Los hombres que son imagen de Dios distorsionada por el pecado, son en sí mismos religiosos, es decir, como criaturas que tienen esa imagen de Dios, que la portan en su corazón, como nos enseña la Escritura en Romanos 2. Ellos deben creer en algo. Aún aquellos que dicen que no creen en nada, están creyendo en algo, porque el hombre por naturaleza busca su sistema religioso. El problema es que establece sus propios sistemas religiosos que lo llevan por el camino ancho de la perdición,
Y hoy nosotros vemos, conforme a lo que la Escritura nos señala, cómo los hombres que creen en sus propios sistemas religiosos, apartados de Dios y viviendo en su pecado, estos pecados los van hundiendo más y se van postrando más, van sumando más y más pecado y se hunden hasta la muerte. Muchas veces los hombres que caminan de esta forma piensan que están haciendo las cosas bien, piensan que no tienen ningún inconveniente, pero mis hermanos, al igual que Ela y Zimri, el pecado los va destruyendo hasta conducirlos a la muerte. Por eso hay un llamado para huir del pecado y ver el ejemplo, si se puede llamar ejemplo, de estos dos reyes y hacer lo contrario, hacer lo que es conforme a la voluntad de Dios. Recordemos lo que dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mis hermanos, estos dos reyes vivieron religiosamente según el deseo de su corazón y perecieron. Por eso en esta mañana le invito a que veamos este sermón que he titulado Dos reyes, un camino, y lo vamos a ver en los siguientes puntos. En primer lugar, entendiendo el camino de Ela y Zimri. En segundo lugar, un llamado a huir de esos pecados. Y en tercer lugar, veremos unas aplicaciones prácticas. Veamos pues el primer punto, entendiendo el camino de Ela y Zimri. Mis hermanos, el texto de hoy nos señala a dos reyes, los cuales, para el caso de Ela, señala la Escritura que su camino era un camino de perdición. Eso lo podemos ver en el mismo texto. Dice la palabra: los pecados de Ela su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel. La Escritura nos está señalando de este primer rey Ela, que él siguió la idolatría como su forma religiosa, siguió lo que pensaba su necio corazón y estaba engañado. Recordemos que lo que adoraba Ela era el becerro, al cual la habían llamado Elohim. Es decir, que ellos decían que adoraban a Jehová, pero lo adoraban a través de ídolos, a través de una imagen. Eran dioses a la manera de los hombres, dioses a la manera de su corazón, y por eso provocaron a ira al Dios vivo, una ira que se manifestó en su vida de pecado, pero que también se manifestó en el justo juicio de Dios en su muerte. Este rey Ela vio los dos aspectos de la ira de Dios. Vio en primer lugar lo que señala Romanos capítulo 1 versículo 18, que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por esa razón, Ela fue entregado a una mente reprobada, como dice el versículo 28 de Romanos 1. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mis hermanos, la ira de Dios, cuando su corazón ya está totalmente endurecido para prevalecer y permanecer en su maldad, hundiéndose cada vez más. Esto el mundo le llama un libertinaje, una libertad. Lo llaman el derecho a la libertad. Y nadie me puede a mí decir nada ni imponer nada. Y por eso hay unos que se creen animales, se creen perros, se creen gatos,
se creen todo lo que es contrario a la naturaleza de Dios. Muchos se levantan contra todo lo que es Dios y ellos piensan que en el derecho natural y de los hombres están siendo libres, cuando en realidad se encuentran bajo la ira de Dios, porque están viviendo en una mente reprobada, haciendo las cosas que no convienen. Y para el caso de este rey de Ela, él vivía bajo las tinieblas, pensando en la seguridad porque estaba gobernando un pueblo, pero su impiedad lo llevó a la destrucción repentina, estando reprobado. Recordemos que lo mataron cuando estaba borracho. ¿Y qué dice la escritura de los borrachos? Claramente que no heredarán el reino de Dios. Dice la palabra en Gálatas capítulo 5 versículo 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y este rey era perverso. Dice la escritura que provocaron a enojo con sus vanidades a Jehová Dios de Israel. Este pecado de la borrachera es un pecado de la vanidad del corazón del hombre, que vive lejos de la verdad, el engaño religioso bajo el cual vivía este rey lo fue induciendo a que pecara más, al punto de que en su borrachera perdió su vida. Este hombre estaba siguiendo el camino ancho, entró por la puerta ancha, porque cuando la escritura hace referencia a la puerta ancha, hace referencia a las multitudes de puertas que los hombres crean con sus propios sistemas religiosos, pero que finalmente los conducen por ese camino ancho que termina en la perdición. Él no siguió la puerta angosta del único Dios vivo y verdadero, y por esa razón le vino repentinamente la muerte. Solo gobernó por 2 años, y con la muerte de él se cumplió la profecía de la destrucción de la casa de Baasa. Recuerde que el rey Baasa había destruido toda la casa de Jeroboam, y ahora toda la casa de este rey Baasa era destruido. Aquí nosotros debemos meditar, mis hermanos, y ustedes deben meditar en este ejemplo y pensar en sus corazones cómo están andando, cómo están caminando. ¿Será que están viviendo bajo su propio sistema religioso? ¿Será que a ustedes les gusta vivir bajo sus propias reglas y parámetros diciendo que son libres? ¿O ustedes se sujetan a la palabra de Dios y a la verdad? Porque si viven por sus deseos y no por la voluntad de Dios, están ustedes bajo su propio sistema religioso en camino a la perdición. Recuerde lo que dice la palabra en Mateo capítulo 7 versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Esta puerta estrecha es nuestro Señor Jesucristo, es el evangelio de la verdad, la verdadera religión, y la puerta ancha es la que seguía Él, la de la falsa religión que lo condujo a la muerte. Y en ese mismo sentido se levanta otro rey, el rey Zimri, el cual era sanguinario. Él era un capitán de la guardia de Ela. Aprovechó que estaba borracho y lo mató para proclamarse rey. Y después de que lo proclama rey, acaba con toda la descendencia que tenían, siendo así destruida la casa de Baasa. Y este rey Zimri, dice la palabra, que gobernó únicamente 7 días.
Pero estos 7 días de gobierno fueron suficientes para que hubiera sido pesado, medido y hallado fallo. Pues dice la Escritura en el versículo 19, por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, y andando en los caminos de Jeroboam y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. Mis hermanos, es impresionante. Solo fueron suficientes 7 días para manifestar toda la pecaminosidad de su corazón, todo lo sanguinario que era, cómo condujo al pueblo a la idolatría. Continuó por la puerta ancha en el camino de perdición. Y no solo esto, sino que finalmente mostró su arrogancia, su orgullo, quitándose él mismo su propia vida. Porque este Zimri, al verse rodeado, lo que hizo fue prender fuego al palacio donde vivía y quemarse con el palacio. Esto muestra su corazón. Y así muchas veces los hombres, en medio de sus falsas decisiones, falsas religiones, caminan hacia acciones que después terminarán lamentando. Zimri se lamentaría en el infierno, pero mi hermano, muchos que siguen sus propios sistemas y se alejan de la verdad de Dios, terminan tomando decisiones que lamentan aún toda su vida. Por eso es que se debe es mirar al Señor, mirar a Cristo, vivir en la puerta estrecha, en el camino angosto que conduce a la vida. Si tú eres como uno de estos reyes, no tendrás dónde esconderte, no tendrás dónde huir. Tú puedes esconder tu pecado, tú puedes hacer las cosas en secreto, puedes verte limpio delante de los demás, pero Dios no puede ser burlado, porque Él está viendo todas las cosas. Así que es mejor que en este tiempo que tienes la misericordia de escuchar la verdad y el Evangelio de Cristo, es mejor que te arrepientas y que de tu corazón necio vuelvas tu mirada a la mirada en Cristo Jesús y te apartes del mal. Mira el fin de estos reyes. Estos reyes vivían en una nación que proclamaba ser el pueblo escogido de Dios. Vivieron bajo las promesas de que de ellos vendría la simiente santa. Tenían la ley, tenían a los profetas que los amonestaban todo el tiempo, y aún así su duro corazón permanecía en su propio sistema religioso sin poder ver al único Dios vivo. Y así hoy en día muchos vienen a la iglesia, muchos se sientan y están sentados físicamente, pero su corazón está en tinieblas y en prisiones, porque no quieren escuchar la verdad y el Evangelio. Son como estos reyes, sentados en medio de aquellos que han sido escogidos para vida, pero lejos del único Dios vivo. Mi hermano, si tú estás aquí, o persona que nos visitas, si tú estás aquí sentado, medita en que debes buscar al único Dios verdadero. Así seas joven, así pienses que tienes toda una vida por delante y que más adelante tomarás tu decisión. No pienses de esa manera, porque es una necedad. Aún siendo un niño, siendo un adolescente, debes arrepentirte y mirar al único Dios verdadero, apartarte del pecado, de los placeres de este mundo y poder vivir para la gloria de Dios. Mis hermanos, estos dos reyes son ejemplos que nos llevan a huir de esta maldad, a huir de este pecado, a huir de este camino espacioso de perdición. Esto nos lleva al segundo punto, un llamado a huir de esos pecados. Mis hermanos, el camino de Ela y Zimri
que hemos visto y que hemos entendido, nos señala que debemos hacer frente a los pecados que ellos manifestaron. Mis hermanos, como dije en otro sermón, en relación a lo que dice el texto de Corintios, sobre lo que nos manifiesta el Antiguo Testamento, debemos hacer caso. Dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Se está refiriendo al Antiguo Testamento. Lo que estos reyes hicieron, lo que hizo Zimri, lo que hizo Ela, ha sido escrito como ejemplo. ¿Para quiénes? Para los que han alcanzado los fines de los siglos. ¿Quiénes han alcanzado los fines de los siglos? Los creyentes, la iglesia del Señor de este tiempo. Porque el fin de los tiempos inició con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El último tiempo no se va a dar por acontecimientos como quieren hacerlo ver las personas dispensacionalistas. No, mis hermanos. Los últimos tiempos iniciaron con la resurrección del Señor, con su encarnación, muerte y resurrección. Por eso nosotros hacemos parte de los que han alcanzado los fines de los siglos. Y por eso lo que hicieron estos reyes ha sido escrito como ejemplo para nosotros. Y nosotros debemos mirar que el ejemplo de ellos es un mal ejemplo, para que nosotros huyamos de estos pecados. Y para el caso específico de estos reyes, vemos que hay un llamado para huir de la idolatría, para huir de los falsos sistemas religiosos. Mis hermanos, como dijo el teólogo Juan Calvino, nosotros somos una fábrica de ídolos. A nosotros no nos hace falta mucho para hacer un becerro de oro. Mire el pueblo de Israel. Estaba Moisés recibiendo los mandamientos escritos en tabla, en piedra por el dedo de Dios. Y como se demoró, hicieron un becerro de oro. Y usted a veces piensa que si usted hubiera estado allá en el pueblo de Israel, usted se hubiera sentado como Josué a esperar a Moisés. Y yo no creo eso, mi hermano. Somos muy débiles. Y por eso necesitamos estar en los medios de gracia. Y por eso necesitamos estar alerta y estar atentos para guardar la verdad, para guardar el verdadero evangelio y vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque cualquier cosa que hagamos contraria a su verdad o que amemos más que su verdad es un ídolo, es falsedad. Y estos reyes vivían de esta manera. Ellos hacían sacrificios, ellos guardaban días sagrados, hacían cultos, pero el problema era que no lo hacían para el único Dios verdadero. Lo hacían para el Dios que ellos mismos habían creado a su manera. Y así hoy en día hay muchos centros creados de la misma manera que crearon estos hombres esos centros de adoración. Lugares donde los hombres se reúnen por multitudes, pero que solo van a adorar a Dios a su manera, a la manera de su corazón, bajo un falso sistema religioso, bajo una puerta ancha que los conduce en un camino espacioso a la perdición. Por lo tanto, debemos huir de la idolatría y estar apercibidos, mis hermanos. En estos tiempos hay mucha falsedad y nosotros debemos pesar todo en las Escrituras, mirarlo bajo la analogía de la fe y bajo la historia de redención. El otro pecado que señalan estos reyes es la borrachera. Un pecado que, como el texto dice, viene de la vanidad. Y es un pecado que es recurrente en las personas en ese tiempo y en este tiempo. Así como en ese tiempo se embriagaban, la gente hoy hace lo mismo. La gente busca motivos que, entre comillas, son alegría de su corazón para tener una excusa y poder deleitarse en la borrachera. La borrachera es el camino
para que el hombre siga en los demás deleites de su carne, en más y más pecados. Y por ejemplo, en un día como hoy, en que la gente está esperando ver finales de fútbol y partidos, abundarán los borrachos, los pecadores. Pero los creyentes no pueden ser partícipes de estos pecados. Mis hermanos, lastimosamente hay muchos que les gusta consentir y jugar con el pecado. Y nosotros debemos apartarnos del pecado. La libertad del creyente es una libertad para no hacer. No es una libertad para hacer hasta el límite en que dentro de mis parámetros pienso que no estoy pecando. Porque, mi hermano, somos débiles. Y si usted luchó en algún tiempo de su vida con el alcohol y usted dice no tiene nada de malo que yo me tome un whisky, una cerveza, yo no me emborracho, mi hermano, usted está dando pasos para alimentar su carne. Así que mejor apártese, manténgase en la línea del Señor, viva para el Señor y para su gloria. Estos son pecados de autocomplacencia. Mis hermanos, y vemos también dentro de los pecados que se debe huir, estaba el orgullo y la arrogancia de este rey Zimri, que tenía ira, soberbia, orgullo, vanidad, tanto que se levantó contra aquel al cual había prometido servir, porque si era un capitán había prometido guardar al rey, pero su ansia de poder lo llevó a matarlo y a destruirlo. Mis hermanos, y este hombre eso lo llevó a ser sanguinario, a masacrar. El pecado va hundiendo y conduciendo a los hombres en una sepultura. Y los hombres empiezan con una pequeña ira y con esa pequeña ira pueden destruir y matar. Empiezan con un pequeño orgullo, pero por ese orgullo pueden abandonar la verdad. Y los creyentes deben ver lo que la Escritura señala de estos hombres y apartarse, cimentarse en la verdad en Cristo, en los medios de gracia, viviendo para su gloria. Por lo tanto, hermano, debes preguntarte si tú tienes algo de lo que tiene Ela o de lo que tenía Zimri. Y si es así, debes arrepentirte. Si profesas ser de Cristo, debes hacer morir lo terrenal y vivir en el Espíritu. Debes huir de los pecados y buscar la verdad y seguirla. Si eres de Cristo y no del mundo, debes hacerlo. La Escritura nos dice en 1 Juan 2:15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, hermanos, que el Señor nos guíe para poder vivir lejos de esta grande maldad que señalan estos falsos sistemas religiosos que hacen parte de este mundo, y que ustedes puedan estar apercibidos, velando y orando y confiando en Cristo. Esto nos lleva al tercer punto, las aplicaciones prácticas. Ya, mis hermanos, hemos entendido el camino de estos reyes, Ela y Zimri, y cómo nosotros debemos huir del pecado. Y como aplicaciones prácticas, en primer lugar, como creyentes, debemos enfrentar una realidad que es ciertísima, y es que el pecado es una fuerza destructiva que esclaviza el corazón del hombre para que viva en forma contraria a la voluntad de Dios, y que son como una sepultura que se va haciendo más profunda.
llevando a los hombres a ser cada vez más amantes del pecado, endureciendo sus corazones, como le sucedió a estos reyes que hemos visto hoy. Todos fueron más hondos por su corazón no arrepentido y atesoraron ira para el día de la ira. No recibieron la gracia, no vieron la esperanza en el Rey eterno, nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, si tú estás como estos dos reyes, debes huir del pecado y arrepentirte, porque tu pecado solo te conducirá a la destrucción y a la muerte eterna. Por eso debes venir a Cristo y vivir para su gloria. Y en segundo lugar, hay otra realidad ciertísima, y la Escritura nos la señala en relación al pecado, no al impenitente, sino al creyente que es miembro del nuevo pacto en nuestro Señor Jesucristo, que ha sido salvado, que se encuentra en el camino angosto, que entró por la puerta angosta que es nuestro Señor Jesucristo, que ha sido llamado por el Evangelio a una nueva vida en Cristo. Y esta realidad es que debido a que vive en esta carne, aún tiene un remanente de pecado con el cual tiene que luchar. No se encuentra atado, no se encuentra esclavizado, pero sí tiene un llamado para hacer morir lo terrenal y lo mundano cada día. Porque la vida del verdadero creyente no se deleita en el pecado, sino que siente un gran peso por la ofensa al Dios vivo. Busca ser más como Cristo, ser a semejanza en Cristo, caminando en la santidad, creciendo en la vida del Espíritu y haciendo morir las obras de la carne. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que la vida del creyente no consiste en hacer revivir el pecado cada día, sino en matarlo, en hacerlo morir. No lo puede alimentar. Es como dijo un predicador: el pecado remanente es como un león dormido, que si usted no lo alimenta, estará esqueletudo y sin fuerza. Pero si usted lo alimenta, despertará y si es posible lo devorará. Así que usted debe tener cuidado, mi hermano. Debe usted obedecer la palabra y no vivir en las obras muertas e infructuosas de la carne. Debe alimentar su espíritu. La gracia nos proporcionó una salvación, la cual nosotros no perderemos, porque siempre permaneceremos en el Señor. Pero la gracia no es un llamado al libertinaje y al pecado, como dijo el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque todo aquel que ha nacido de nuevo no persevera en el pecado. Al contrario, su nueva naturaleza, su nuevo corazón que tiene escrita la ley de Dios, que conoce al Señor y que ha sido perdonado, buscará vivir en santidad y en obediencia al único Dios verdadero. Por lo tanto, hay un llamado para no mirar atrás, sino mirar siempre adelante al autor y consumador de la fe. Mi hermano, hay perdón para el creyente que peca, porque la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ese texto está escrito para los creyentes, pero no es un llamado para que usted viva en la impenitencia o en el deleite de su maldad, sino para que usted busque la santidad y busque vivir para la gloria de Dios. Amén. Y si en esta mañana usted se encuentra lejos de Dios,
Ha vivido por mucho tiempo en los sistemas falsos, religiosos e infructuosos. Si usted se deleita en vivir en su pecado y lejos de la voluntad de Dios, usted es un enemigo de Dios y su destino será la perdición en el infierno. Por lo tanto, hoy que se predica la palabra y el evangelio de Cristo, hay un llamado de salvación para su vida, para que usted venga a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, y deje ese camino ancho de perdición y siga la verdad y entre por la puerta angosta y siga en el camino estrecho que lo conduce a la vida. Venga a Cristo en fe y en arrepentimiento, porque Él es el Señor y Salvador. Y amada iglesia, que podamos nosotros vivir en santidad a la cual hemos sido llamados. Bendiciones. Vamos a orar. Bendito Señor y Salvador nuestro, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra que es verdad. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados. Y te pedimos, Señor, tu ayuda y tu fuerza para que podamos vivir en santidad y vivir haciendo lo que te agrada. Ayúdanos, Señor, para que nosotros glorifiquemos tu nombre y no seamos piedra de tropiezo o blasfememos el nombre tuyo, Señor, diciendo que somos tus hijos cuando no podemos vivir a tu manera. Ayúdanos como iglesia y como tu pueblo para permanecer firmes en la fe que profesamos y ver en el ejemplo de la vida de estos reyes lo que no debemos hacer y a lo que no estamos llamados a vivir y contemplar. Ayúdanos, Señor, para amar tu verdad y vivir en santidad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el Señor les bendiga y les guarde. Damos